Encubrimiento y red de trata, eso es lo que están denunciando a fiscales, a contraabogados, fiscales y funcionarios de la provincia de Corrientes. Esta denuncia la está realizando frente al Juzgado Federal de Goya, la Fundación Alameda. Estamos en comunicación con Gustavo Vera, quien es justamente de esta fundación. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Denise y Marco, te saludamos de la provincia del Chaco, aquí en Noticiero 9. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por tu tiempo y por tus minutos, Gustavo. Bueno, comentanos un poquito a nosotros y a la audiencia qué significa o cuáles son los alcances que tiene esta denuncia, Gustavo. Bueno, muy simple. Hoy la presentamos por correo electrónico, mañana presencialmente la vamos a estar ratificando ante la jueza federal, la doctora Cristina Poser Penso, ante el fiscal Mariano de Guzmán, en Goya. Y de lo que trata esta denuncia, lo que todo el público ha visto en 27 o 28 días de cadena nacional, en la cual, digamos, es más que obvio que hay una cadena fuerte de encubrimiento que está integrada por personajes poderosos que tendrían que velar por la seguridad pública, por la libertad, la vida y la dignidad de las personas, pero parece que están más preocupadas por encubrir, distraer, entorpecer la investigación. Y obviamente después de haber visto durante 28 días ese espanto y después de ver que las querellas u otras organizaciones o de oficio no intervienen frente a determinadas transgresiones serias, digamos, a la investigación, bueno, resolvimos unificar toda esa información, mucha de la cual investigaron los propios periodistas de múltiples canales, la pusimos toda blanco sobre negro en una causa, porque todo el mundo lo habla, pero nadie lo pone por escrito, porque el terror pánico que existe cuando se vayan los medios de Corrientes en la población es muy grande. Entonces, ¿de qué trata esta causa? ¿De qué trata esta denuncia? Bueno, de todos los que estuvieron durante este tiempo encubriendo concretamente la desaparición de Logan y no haciendo nada, o haciendo todo lo contrario que hay que hacer para buscar a una persona donde se presume que puede haber habido una desaparición forzada, como lo indica la jurisprudencia y el manual de búsqueda del Ministerio Público Fiscal. Empezando por el abogado José Fernández Codazzi. José Fernández Codazzi es un abogado de un estudio acaudalado que integra junto con su hermano en la localidad de Esquina, que está a 188 kilómetros de 9 de julio. La primera sorpresa en las primeras 24 horas de la causa es que aparece Codazzi viajando 188 kilómetros para patrocinar ad honorem al principal sospechoso que había en esas horas, que era obviamente Benítez, porque había sido el último que había estado con Logan, volvió sin una camisa, tuvo testimonios contradictorios, o sea, el que estaba de alguna manera más en el horno, desde el punto de vista de la cadena de entrega, era el señor Benítez, que está detenido, bien detenido, y Codazzi llega de manera supuestamente filantrópica a asesorarlo ad honorem, viajando 188 kilómetros, pero después sabemos que Codazzi es el marido de Guillermina Traverso, que es nada más y nada menos que la secretaria privada del ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Y además la madre de Codazzi es concejal del propio partido de Valdés, por lo tanto, y además Codazzi conoce a Valdés, se vieron en numerosas oportunidades y forma parte del mismo espacio. Pero la cosa no termina ahí. Después Codazzi se encarga de manipular a Laudelini y Macarena, un poco con soborno, intento de soborno, otro poco con amenaza. El soborno tiene que ver con el ofrecimiento de auto, casa y moto. La amenaza tiene que ver con que les dijo que si no decían la mentira que él les preparó, iban a caer presas, porque fueron las que habían encontrado la última prenda que se vio de Logan, que fue el botín. Bueno, y bajo esa manipulación la traslada a ambas en un auto que es propiedad y además conduce el senador Diego Pellegrini, íntimo de Valdés, tan íntimo que incluso comparten agenda internacional. Cuando Valdés viaja a veces al exterior, lo lleva, entre otros pocos funcionarios, al senador Pellegrini. O sea, en el auto de un senador provincial, un abogado acaudalado, llevan a Macarena, llevan a Laudelina, entre sobornos y entre amenazas, ¿sí? Y en vez de llevarla a Juzgado Federal, que es donde hubiera correspondido... La lleva a Corrientes Capital. La lleva a Corrientes Capital, previamente la avisa al gobernador,
en la madrugada de un viernes en Corrientes, la atiende el fiscal federal Sotelo y después la atiende el fiscal provincial, entre comillas, de turno, ya casi a la 1 de la madrugada. Y a la mañana temprano, los argentinos y argentinas nos desayunamos con un Twitter del gobernador donde dice que el caso está casi resuelto. ¿Sí? Raro, ¿no? O sea, el gobernador, sabiendo además supuestamente información que tendría que estar en fuero federal, que tendría que ser secreto de sumario, y anunciando por Twitter que el caso está casi resuelto y que además lo habló con Patricia Burlich, dice el hilo de Twitter, que llega el otro día supuestamente para encontrar la prueba del supuesto accidente y se va con las manos vacías y obviamente tiene que recular en chancleta. A ver, pero después a Laudelina y a Macarena la instalan en el Design Apar Hotel, que es un hotel que pertenece al comisario Carlos Acosta, que es primo de un jefe de la policía o un ex jefe de la policía Acosta, designado por el propio Valdés. Y además aparecen víctimas de hace más de 20 años, 30 años, aparecen en canales de canales informativos como Crónica, América 24, etcétera, en la que manifiesta que en ese Apart Design Hotel se lo utilizaba como una especie de fábrica de bebé, donde llevaban adolescentes en situación de vulnerabilidad, con adicciones, muy pobres, muy indigentes. Algunas las dormían, algunas las violaban y a los bebés se los robaban, ¿sí? Había todo un mercado para la compra-venta de bebés como si fueran, digamos, cosas o mercancías. Bien, Gustavo, en ese mismo hotel estuvo Laudelina y en ese mismo hotel estuvo Macarena. Pero la cosa no termina acá. El gobernador Valdés en el día de hoy, y esto fue la gota que rebasó el vaso, saca un decreto donde, digamos, envía una terna de 3 funcionarios para ocupar un cargo de defensor oficial público. Y en la terna el primero que está es Castillo, no sé si le suena, es el policía que hizo de fiscal sustituto en la horrorosa anti-investigación que hicieron los primeros días. eso, Gustavo, eso justamente te quería preguntar. ¿La denuncia esta que han presentado en estas últimas horas va también contra Castillo? También lo menciona ese último hecho al final, pues ya estábamos presentando la denuncia al juzgado y antes de presentarla le agregué ese párrafo porque todo es una gran cadena de encubrimiento para que no se desarme el negociado multimillonario con redes transnacionales en torno a el robo de niños, digamos robo de niños, descarado, aprovechando que la Argentina tiene un peso muy devaluado, aprovechando que tiene las fronteras muy porosas, aprovechando que los organismos antitrata han sido desguazados, desmantelados o reducidos a su mínima expresión, que ya ni siquiera hay campaña de prevención, aprovechando el crecimiento de la pobreza y la vulnerabilidad, aprovechando la cercanía de la hidrovía, bueno, en fin, hay muchos poderosos dando vuelta, tratando de entorpecer la causa, que no llegue a destino, o que como máximo se concentre en un perejil, ¿sí?, porque si no se arruina un negociado que evidentemente está favoreciendo a mucho, y esto sin contar el rol de Carlos Pérez, contrainteligencia de la Armada, que le encontraron en su propio teléfono, periciado tardíamente, fotografía de explotación infantil, de pedofilia. Imagínate si lo hubieran peritado a tiempo, sin contar el rol de Cailiaba, funcionaria de todo terreno, secretaria de producción, antes intendenta, antes presidenta del Consejo Deliberante, con estrechos vínculos con todo el poder político de Corrientes, Señor sin contar Vera, el comisario Maciel. Sí. con todo este entramado, que aparentemente es muy oscuro por todo el poder que hay detrás, ¿usted Sí. considera que vamos a llegar a una resolución, que vamos a llegar a la verdad con tantas pruebas, tantas trabas que hay? Parece ser, ¿no? Porque estamos en día 28, no se sabe nada, al contrario, parece que cada vez hay más dudas. ¿Usted considera que vamos a ver, se va a brindar luz ante este caso a pesar de todo el poder que hay detrás? Son dos luces simultáneas. Por un lado, la principal es la búsqueda de Logan, ¿sí? Y la segunda es desarmar, ¿sí?, condenar en la medida de lo posible y desarticular las condiciones que hacen posible que desaparezcan los Logan.
Vera, allí usted estaba mencionando justamente al doctor Codazzi, también lo estábamos mencionando al fiscal Castillo, que indudablemente algún tipo de respuesta va a tener que dar por la horrorosa y pésima investigación que ha llevado a cabo en los primeros días. Digo, claro, pero ¿sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes qué ocurre? Que sí, todos no, déjeme preguntarle, Vera, Sí. ¿a quién más está alcanzando esto? Digo, ¿al ministro de Seguridad, al propio gobernador? Bueno, en principio al ministro de Seguridad, al de Obras Públicas, que aparte es padrino de Maciel, al gobernador, por supuesto, a los fiscales que le tomaron declaración indebida, sí, a Laudelina, por supuesto Codazzi como el sujeto principal articulador, también el senador Pellegrini. Naturalmente toda esta gente tiene que ir a testificar, tiene que ir a contar por qué participó de toda esta opereta, de la cual todos sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Lo único que hice es juntar todo lo que investigaron tus colegas, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, los testimonios de personas, digamos, que se presentan al juzgado, y veo que está todo suelto y que sí, en la televisión se habla mucho, pero después a la hora de formalizar en una causa, en papeles, ¿qué significa esto? Nadie lo hace. Entiendo que en Corrientes hay muchísimo miedo al respecto, pero hay algunos creyentes que son poderosos, bien podrían haberlo conceptualizado y sacar las conclusiones. Yo escuché a algún abogado creyente decir, esto es un atropello gravísimo a la Constitución, nunca vi semejante manejo mafioso, pero después no veo todo eso en los papeles adentro del juzgado. ¿Me explico? Claro. Es decir, nosotros esperamos prudentemente 28 días que actuaran los que están actuando, pero si no actúan los que están actuando, ni tampoco se actúa de oficio frente a semejante afrenta al sistema republicano, bueno, nos vemos la obligación de tener que alertar y decir, hey, acá hay una red de encubrimiento un poco más grosa que simplemente la que están cubriendo el caso Logan. ¿Mañana van a ir a estar presentando esta denuncia al juzgado de Goya? Ya la presentamos y mañana estamos ratificando presencialmente en Goya. Perfecto. Vera, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable. No, por favor, que tengan buenas noches.